sarao, que me haya dado la oportunidad de poder tener esta conversación con el presidente Aznar. De verdad, gracias por la generosidad. Es para mí todo un honor, porque para mí, en mi memoria histórica, o esto que llaman ahora memoria histórica, para mí el presidente Aznar es el primer presidente que yo recuerdo como presidente del gobierno de España. De hecho, recuerdo la primera victoria electoral, porque me lo contaron mis padres al día siguiente, y me acuerdo de mi padre llevándome al cole diciéndome: ayer sacamos mayoría absoluta. Entonces, son estos recuerdos que marcan la vida personal. Y después... Eso quiere decir que no me has votado nunca. ¿Eso quiere decir que no te he votado nunca? Pero porque no podía, ¿no? Porque no... Eso es porque en el año 2000 Está bien. yo cumplía los 18, pero todavía no voté, ¿no? Pero sí que también recuerdo, y quiero ponerlo en valor, mi primer recuerdo de conciencia política, de la importancia de la política, fue evidentemente aquellas fechas que nos marcaron a todos, ¿no? El secuestro, el asesinato de Miguel Ángel Blanco, y cómo un presidente... Y como un presidente del Gobierno de España se mantuvo firme defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo la democracia ante los asesinos, ante estos que algunos ahora quieren blanquear y quieren que olvidemos. Y yo recuerdo, y era muy jovencita, y recuerdo pedirle a mis padres que por qué no actuaba el presidente del Gobierno de España si tenían un chico un poco mayor que yo secuestrado al que iban a asesinar. Y me acuerdo perfectamente de la explicación de mis padres de la importancia de la firmeza, de la importancia de defender las libertades, de defender el Estado de Derecho y defender la democracia, incluso o precisamente más en estos momentos donde era la propia democracia y el propio Estado de Derecho el que pues unos asesinos estaban poniendo en jaque. Así que de verdad para mí es todo un honor estar hoy aquí con el hombre que no necesita presentación, el hombre que hizo del Partido Popular primero una alternativa y después un partido de gobierno. El hombre que nos demostró a todos que cuando todo el centro de derecha vamos juntos, vamos unidos, somos invencibles. El hombre que nos demostró algo que ahora yo creo que necesitamos mucho que nos lo vuelva a recordar, que del socialismo también se sale y que esto también pasará. El hombre que demostró que cuando gobierna el Partido Popular hay cambio, hay progreso, hay prosperidad y hay modernidad. El hombre que cogió a España en crisis, en una crisis económica y una crisis social muy profunda, y la dejó a punto para entrar en el euro y siendo una potencia económica europea y mundial reconocida por todos. Así que muchísimas gracias, presidente Aznar, por el esfuerzo que sabemos que supone también para ti estar esta tarde con nosotros. Y como decía, gracias por acompañarnos en un momento tan trascendental también que estamos viviendo en España. Yo no sé si los que estáis aquí, algunos estabais en el Congreso del Partido Popular hace 15 días y pudisteis escuchar el discurso del presidente Aznar. Si no lo pudisteis escuchar, yo recomiendo de verdad que lo busquéis y que lo escuchéis, porque cada una de las frases, cada una de las palabras, yo creo que definió y también nos indicó cómo tenemos que superar esta situación actual, ¿no? En una ciudadanía, en un momento en que la ciudadanía pide cambio, en que el cambio de ciclo ya está en la calle, precisamente porque está en la calle, dice el presidente Sánchez que no piensa convocar, no piensa llamar a los ciudadanos a las urnas porque sabe que el cambio ya está allí. Y en un momento, en un partido unido, un partido fuerte, en esta alternativa previa a ser gobierno, en el que estamos todos remando para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Por eso voy a empezar me he dicho, pregúntame lo que quieras, pero a mí me han pasado un guión, luego ya veremos si vamos improvisando, presidente. De la misma manera que, insisto, yo creo que este cambio de ciclo ya está en la calle y que le va a tocar cuando
se decida el Gobierno de España, cuando se decida el Partido Socialista llamarnos a las urnas al presidente Feijóo a llegar al Gobierno, a llegar al poder después de muchos años de socialismo, y nosotros también nos está pasando ahora en Baleares, ¿cómo se encontró usted España cuando llegó al Gobierno y cuál es el primer paso para pasar página de tantos años de socialismo? ¿Por dónde se empieza? Bueno, antes de contestar a la pregunta, Marga, déjame que diga, vamos, 3 cosas, ¿no? La primera, muy buenas tardes a todos y disculpas por el retraso, pero no ha sido responsabilidad mía, sino responsabilidad de las líneas aéreas. Yo digo, ahora que vivimos en una España que no funciona, pues los aviones llegan con 2 horas de retraso, que es lo que a mí me ha pasado. En segundo lugar, quiero aclarar, dar las gracias al Partido Popular de Ibiza, a ti, el presidente, por esta invitación, que aprovechaste muy bien la ocasión, que me cogiste. Y además es que el problema que hay es que es muy difícil decir no, porque venir a Ibiza nunca es un esfuerzo, siempre es un placer. Y entonces, aunque se esté en pocas horas, entonces con mucho gusto estoy en Ibiza, encantado, aunque sea una visita rápida, ¿no? Y en tercer lugar, muchas gracias a ti, Marga, porque estás haciendo una tarea formidable como presidenta de la Comunidad Autónoma de Baleares y te sigo a distancia, que lo sepas, y te sigo intensamente a distancia y por lo tanto estoy muy contento de cómo van las cosas y cómo lo estás haciendo y por lo tanto enhorabuena, que es lo importante y que tu éxito sea un éxito para todos, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues entramos en la cuestión. La cuestión fundamental es tanto el recuerdo de cómo puedes, que te encontraste o no te encontraste, ¿no? Pero hay un discurso, si me permites, hay un discurso fundamental de uno de mis personajes históricos determinantes en la historia en los últimos 2 siglos, que fue el presidente Abraham Lincoln de Estados Unidos, presidente decisivo, y fue el creador de los Estados Unidos modernos, ¿no? Lincoln tiene 3 discursos memorables, ¿no? El discurso de la casa dividida, el primer discurso inaugural y el segundo discurso inaugural. Y el primer discurso, el discurso de la casa dividida, que es donde dice una casa dividida no puede continuar. No se puede ser mitad libre, mitad esclavo. Una nación no puede perdurar de esa manera. Él dice una cosa muy básica, pero que es fundamental, y comienza así. Tenemos para hacer un juicio de las cosas que saber dónde estamos, qué podemos hacer y cómo tenemos que hacerlo. Entonces, esas 3 preguntas son absolutamente básicas, ¿no? En el año 96 nosotros veníamos con un objetivo muy claro de cambiar las cosas políticas en España y con un proyecto político muy claro. O sea, no veníamos tanto a arreglar un desorden económico, que también, sino a poner en marcha un proyecto abierto, liberado, de cambio en España. Y ese proyecto pues produjo muchos resultados. O sea, al producir muchos resultados hace que el ciudadano esté contento y 4 años después, cuando tú no pudiste votar tampoco, pues entonces nos dieron una mayoría absoluta, ¿no? ¿Qué había pasado entre medios? Que la España que no podía llegar al euro llegó al euro, que la España que no creaba empleo creó 5,5 millones de empleos, que 2,5 millones de esos empleos crearon para mujeres, que la economía nacional creció el 64%, el Producto Interno Bruto, que la renta per cápita de los españoles creció 10 puntos en relación con Europa, que se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que el sistema de pensiones tenía superávit, es decir, que había equilibrio presupuestario, que la deuda se rebajó casi hasta el 38% del producto. O sea, era el fruto de una política determinada, ¿no? Y ese fruto de una política determinada, pues es el que cosechamos, ¿no? Ahora, si tenemos que contestar, ¿dónde estamos? ¿Qué podemos hacer? Estamos hoy
ante una crisis existencial en España. No una crisis política, sino existencial. Es decir, aquí no estamos discutiendo pequeñas cosas de administración, no estamos discutiendo pequeñas cosas entre administraciones, no estamos discutiendo pequeñas cosas entre ciudadanos. Aquí se está discutiendo sobre la soberanía nacional, sobre la continuidad nacional y sobre la convivencia entre españoles. Y ese es donde estamos. Por lo tanto, cualquier otra circunstancia que pueda pasar en el país puede ser muy importante, y de hecho las hay muy importantes, pero pierde relevancia ante la magnitud de la dimensión existencial, del problema existencial que tenemos por delante. Eso es donde estamos. O podemos analizar cómo hemos llegado a eso. Pero eso es donde estamos. Y en mi opinión, las próximas elecciones generales van a ser unas elecciones prácticamente constituyentes en España. Y entonces ese es un momento en el cual los españoles tenemos que decidir. Y tenemos que decidir si queremos que la soberanía nacional siga existiendo, si queremos la continuidad histórica de España, si queremos persistir en nuestra convivencia constitucional o si queremos que todo eso salte en pedazos. Eso es donde estamos. Y entonces empecemos la conversación y empecemos las cosas sabiendo de lo que vamos a hablar y en el fondo y de lo que estamos hablando, ¿no? Porque todo lo que se ha vivido, por ejemplo, estas últimas semanas, toda esta discusión sobre el concierto económico en Cataluña, sobre el cupo en Cataluña, donde se han manejado muchos números, a quién beneficia, a quién perjudica. Oiga, eso es la segunda parte. La primera es que como se trocea la soberanía, usted no va a discutir nada de dinero. Nada de dinero, porque no va a haber nada que discutir. Entonces, el hecho esencial es justamente ese, ¿no? Y entonces, aquí hay un balear ilustrísimo, de los mejores políticos de la España del siglo XX, respetaría don Antonio Maura. Don Antonio Maura era el único político al que el rey Alfonso XIII le llamaba de usted. Porque los reyes siempre tienen el privilegio de tutear a todo el mundo. A Alfonso XIII, a Antonio Maura le tenía tal respeto, le llamaba de usted. Bueno, don Antonio Maura una vez contestó, yo eso alguna vez lo he contado, contestó a una pregunta del rey Alfonso XIII en una crisis muy grave en España en 1917, cuando la izquierda con los secesionistas catalanes crearon un grave problema en el país. Alfonso XIII le preguntó qué se podía hacer y dije, ¿y si España tenía salida? Y él dijo, España tiene salida si los españoles dejan de ser espectadores de su propia ruina. Bueno, pues entonces yo digo, en las próximas elecciones, los españoles vamos a tener una opción: mostrarnos débiles, aceptar ser los últimos españoles de la historia, o demostrar coraje, ganas, voluntad y deseos de mantener nuestra convivencia, nuestro sistema legal, nuestra democracia y, por supuesto, la continuidad histórica de nuestro país. Pues me alegro, presidente, que haya citado a Antonio Maura. Este año estamos desde el Govern celebrando el centenario de Antonio Maura para poner en valor y para que las nuevas generaciones también conozcan a nuestro político más ilustre, como es pues Antonio Maura. Decía en el Congreso, hace 15 días, el Congreso del Partido Popular, y ha dicho muchas veces que las elecciones se ganan desde la centralidad, que las elecciones se ganan desde el centro, que la radicalidad que estamos viendo en estos momentos se tiene que combatir pues con esta centralidad, con esta moderación, ¿no? Y con esta altura de miras, porque evidentemente estamos en un momento de corrupción política y económica que es muy grave, pero sobre todo de corrupción moral, que es evidentemente lo que está poniendo en jaque todas las instituciones, incluso el respeto institucional. Y José María Aznar llega al gobierno cuando yo todavía no podía votar, y su primer gobierno antes de esta mayoría absoluta fue un gobierno en minoría,
con un gobierno en minoría como el que tenemos aquí en Baleares, del que podríamos hablar mucho de las dificultades y de los retos que supone, pero si nos pudiera decir cuál fue esta experiencia de un gobierno en minoría y qué consejo daría a los que estamos pues ahora en estos retos, ¿no?, de gobernar en solitario cuando no tienes una mayoría parlamentaria. Pues mi consejo es muy claro según mi experiencia. Cuando tengas minoría, compórtate casi como si tuvieses mayoría. Y cuando tengas mayoría, compórtate casi como si tuvieses minoría. Qué bueno. Bueno, no. El único caso en la España democrática, el único caso de un partido que ha pasado de gobernar con minoría a tener mayoría absoluta fue justamente ese periodo. Nunca más se ha repetido. Ese ha sido el único partido que en ese periodo pasó de tener una mayoría relativa a tener una mayoría absoluta. ¿Cuál era el secreto de la mayoría relativa? Sí, el secreto es el proyecto. Es decir, el secreto es que la gente esté detrás. Si la gente está detrás tuyo, si el país está detrás tuyo, si la comunidad está detrás tuyo, tienes muchísimas posibilidades de actuación. Aunque algunas veces puedas no hacer lo que te gustaría, aunque corras el riesgo de perder algunas votaciones. Cuando nosotros quisimos recuperar el sistema educativo, las humanidades, la enseñanza de humanidades, me acuerdo perfectamente que yo sabía que íbamos a perder, pero yo quise que se votara en el Congreso. ¿Por qué? Porque el país estaba detrás de nosotros. Y eso fue, en el fondo, un gran éxito para nosotros. Bueno, pues el comportarse cuando tienes minoría con un proyecto claro es lo más importante, ¿no? Y cuando tienes mayoría, hay que darse cuenta de los electores en general, los electores en general somos muy puñeteros, ¿verdad? A veces, ¿no? Cuando tienes minoría, te dicen, a ver cuando tienes la mayoría. Y cuando tienes mayoría, dices, que tienes minoría, más mayoría. Ahora, bueno, porque en el juego cuando tenías minoría, no, vamos a dejarla. Tiene un proyecto claro, sepa lo que tienes que hacer las cosas. Ahora, en este momento, nosotros en el Partido Popular tenemos que saber, uno, que la única alternativa posible pasa por el Partido Popular. Dos, que el Partido Popular es absolutamente imprescindible para convertir esa alternativa en gobierno. Tres, que la situación de dónde estamos, si estamos de acuerdo en el diagnóstico que yo he hecho antes, trasciende las siglas del Partido Popular. Y que, por lo tanto, la política del Partido Popular tiene que tener una mayoría, tiene que ser la expresión de una mayoría nacional que no necesariamente se identifique partidariamente con el Partido Popular, pero que sí sepa que en las actuales circunstancias de España es imprescindible crear una mayoría en torno a nosotros para intentar la recuperación del país. No solamente para intentar lo que Raymond Aron decía, que la política a veces consiste no en buscar el bien posible, sino en evitar el mal peor. Nosotros tenemos que evitar el mal peor primero y luego buscar el bien posible, ¿no? Eso me parece que es absolutamente esencial. Y por lo tanto, toda apelación partidaria en este momento, fuera de lo que significa una apelación a una mayoría solamente interpretable por el Partido Popular, beneficia exactamente a los gobernantes actuales, a esta coalición de gobernantes. Y entonces eso es lo que hay que evitar. Y por lo tanto, esa apelación a la mayoría del país es una apelación absolutamente importante. Digo apelación a la derecha y a la izquierda. Y eso solo se puede hacer desde la centralidad. Eso solamente se puede hacer desde la centralidad. La centralidad no significa ser neutro, no tener convicciones, no tomar decisiones. No, es exactamente lo contrario. Es el sitio desde que puedes tomar las decisiones y puedes ejercer tus convicciones. Y España necesita un ejercicio de centralidad. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar de aquí a las elecciones?
que el gobierno, la actual coalición y el Partido Socialista va a exacerbar al máximo la confrontación en España. Al máximo. Y que hay algunos que no les va más que se exacerbe la confrontación al máximo. Y que buscan esa confrontación al máximo. Y eso es un gravísimo error. Del Partido Popular se pueden decir muchas cosas. Unas mejores, otras peores. Pero nunca se podrá decir que pusimos un interés de partido por encima del interés nacional de España. Nunca. Eso no se puede decir de nosotros nunca. Bueno, yo quiero ver ahora el comportamiento de otros y el comportamiento de los demás. Porque esa es la situación que tenemos en este momento, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es desde donde la tenemos que abordar, ¿no? Yo creo que eso es un buen mensaje del Congreso del Partido Popular, sí. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo lo interpreta correctamente, sí. Lo que hace falta es ayudarle y la responsabilidad está en nuestros ciudadanos. Vuelvo a recordar a Lincoln, cuando Lincoln en su discurso, en el primer discurso inaugural, decía: me piden ustedes que yo salve a la Unión. Dice: yo no puedo solo salvar la Unión, no tengo poderes para salvar la Unión solo, son ustedes, sois vosotros, queridos compatriotas, los que tenéis que garantizar la continuidad de la Unión. Bueno, pues eso es exactamente ahora la apelación a los que desean que las tres reglas esenciales políticas, dejo los temas económicos y sociales para otra parte, las tres reglas esenciales de la España del futuro sean Constitución, unidad y ley. La Constitución en España no es un problema, ni lo ha sido nunca, es una garantía. Lo convierten en problema los que quieren liquidarse la Constitución. La unidad en España no es un problema, es una garantía de coexistencia entre españoles. Y lo tercero, la ley no tiene alternativa. El Estado de Derecho no tiene alternativa. Y a los que delinquen, estén donde estén, vengan de donde quieran venir, hagan lo que estén a hacer, estén en una administración, estén en lo que sea, la ley se les tiene que aplicar, porque está preso. Y la ley no tiene alternativa. Un país que no aplica la ley es un país que cae en la tiranía y en la autocracia irreversiblemente. Constitución, unidad y ley, que son políticamente las tres esenciales. Pues es verdad, presidente. Aquí siempre, cuando empezamos a construir este proyecto de alternativa para volver a recuperar el gobierno y las principales instituciones, lo dijimos desde el primer momento. Había que volver a construir un proyecto de amplias mayorías y múltiples sensibilidades, que es lo que siempre había sido el Partido Popular de Baleares, ¿no? Y es verdad esto de que hay partidos que solo ganan en la confrontación, los mismos que nos hablan de muros, de quién está a un lado del muro y al otro lado del muro, haciendo un flaco favor a la convivencia, que es mucho más importante que la política, ¿no? Ya decía Zapatero, el padre espiritual de lo que estamos viviendo, diría yo, hoy en España, ya decía Zapatero aquello de que hay que tensionar, hay que mantener la tensión precisamente por poner el partido y un resultado electoral por encima del interés general y por encima de la convivencia, ¿no? Y dentro de este proyecto de alternativa, en Alberto Núñez Feijóo, con todos los territorios gobernando, en la inmensa mayoría de comunidades autónomas, ¿cuál cree que son, José María Aznar, las claves principales para el cambio? Hemos hablado de las claves políticas, de cómo estamos políticamente, institucionalmente, esta Constitución, ley y unidad, pero cómo tenemos que ser capaces también desde los territorios, desde este Partido Popular, desde este Estado de las autonomías que se está cuestionando ya, porque evidentemente con el cupo separatista no solo se está cuestionando la unidad y la propia existencia, ¿no?, de esta hacienda pública, sino el propio Estado de las autonomías, un ataque frontal al Estado de las autonomías. Tiene que ser el Partido Popular ahora más que nunca el partido del Estado de las autonomías, y cómo tenemos que conquistar y apelar
algo que decías, ¿no? Nombrando a Lincoln, algo que es imprescindible para un partido liberal como el nuestro, que es esta responsabilidad individual que tienen todos y cada uno de los ciudadanos por encima de los colectivismos, ¿no? Para conseguir este cambio y para conseguir, pues, preservar esta Constitución, esta unidad y esta ley. Es que, Mara, la Constitución española, la Constitución establece la pluralidad constitutiva de España. Lo que garantiza solamente es su unidad. Pero garantiza España constitutivamente es plural. Y todo lo que se ha conseguido hasta ahora desde el punto de vista de la construcción de un Estado de autonomía, desde el punto de vista de la descentralización, ha sido posible por tener ese concepto constitucional. Entonces, es absolutamente incierto que la Constitución puede tener defectos como todo, pero es absolutamente incierto que la Constitución sea insuficiente. Mire usted, el problema no es que la Constitución no sea suficiente, la Constitución es perfectamente suficiente. Y si usted se ajusta a la Constitución, aquí no hay problema. Si usted respeta la ley, aquí no hay problema. El problema está cuando usted no respeta la Constitución y quebranta la ley. Ahí es donde efectivamente hay problema. Vamos a poner por caso el último tema del concierto económico en Cataluña, ¿no? O sea, obviamente, es el precio por continuar la legislatura. Esta legislatura tiene varios precios. Y tiene el precio de el pacto con Bildu, el del pacto con Esquerra Republicana, todos los precios que se quieran, pero tiene el pacto fundamental de la amnistía, que es lo que me lleva a mí a decir sustancialmente que este es un gobierno desleal. Desleal con sus electores, porque no les habló nunca de eso. Desleal con los ciudadanos, porque no los habló nunca de eso. Desleal con el país, porque no existe posibilidad constitucional en torno a la amnistía, diga lo que diga, con todos mis respetos, el Tribunal Constitucional. Es decir, es desleal institucionalmente y es un peligro esa deslealtad. Bueno, primero hubo indultos, luego fue la sedición, que se eliminó, luego se rebajó la malversación, luego vino la propia ley de amnistía, luego salieron a la calle. Ahora dicen, oiga usted, esto no es suficiente. Nosotros pedimos perdón. El Tribunal Constitucional hace una sentencia que no hay por dónde cogerla, con todos mis respetos. Porque convierte al Congreso de los Diputados, al decir que el Congreso puede hacer todo lo que la Constitución no prohíbe, convierte a la Constitución en un proceso, en una Cámara constituyente, ya. Que puede hacer lo que le dé la gana que no prohíba la Constitución, con una mayoría. Por lo tanto, que vamos a ir a un proceso constituyente es que vamos a un proceso constituyente de cabeza, porque el Tribunal Constitucional ya ha convertido al Congreso en una Cámara constituyente. Bueno, pues entonces, en todas esas cosas ahora dicen, no, mire, es que necesitamos también un concierto económico. El concierto económico es un cupo económico, y el cupo económico significa que yo dejo de contribuir y dejo de pagar, y a mí me tiene que dar la agencia tributaria. O sea, vamos a ver, que la soberanía del Estado, o sea, usted da un golpe y se le perdona. Además de se le perdona, se le pone en libertad. Además de poner en libertad, entra en el gobierno. Además de estar en el gobierno, manda. Además, y condiciona al gobierno. Y se hace socio del gobierno. Y además de eso, nos hacen que todos le pidamos perdón. Y además de eso nos dicen, no, y ahora queremos que las lenguas, el catalán, el vasco, el gallego, sean oficiales en la Unión Europea. Y van por octava vez a la Unión Europea y hacen el ridículo por octava vez en la Unión Europea, porque la Unión Europea no se dedica a eso. Y ahora dicen, no, pero es que ahora queremos un concierto económico. Pero si no tenemos el concierto económico, ¿y quién paga el concierto económico? Vamos, obviamente tú. Claro. O sea que el asunto está en que se trocea la soberanía, se entrega parte de la soberanía, se pone en cuestión la integridad del Estado y la unidad nacional, y además les pagas la fiesta. Eso es lo que estamos. Eso es absolutamente, es una política enloquecida. Pero esa política enloquecida y desleal es en la que está el gobierno, que eso es lo grave. O sea, a mí, lo grave de esto es que un secesionista sea secesionista, pues yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. O que un independentista sea independentista. Pero que el gobierno de España esté en manos de secesionistas independentistas o de los terroristas de Bildu es incomprensible.
Entonces, ¿qué falta en esta legislatura? En estos 2 años, para mantenerse en estos 2 años, que es lo único que les interesa. Faltan 2 cosas. Uno es esta y otra es en la consulta. Y con esto y con la consulta vas a las elecciones constituyentes. Y España deja de ser lo que es para intentar convertirse en un conjunto de republiquetas confederales. Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo te diría lo que estamos haciendo. Yo dije en una frase hace tiempo que a la izquierda le sentó muy mal, y es que el que puede hacer que haga. Y lo sigo diciendo, porque el que puede hacer que haga, porque es la apelación a la ciudadanía, es lo que decía antes, somos todos los ciudadanos los que tenemos que mejorar la situación, pero pues, yo vuelvo a repetir, el que puede hacer que haga, ¿no? Y eso que se haga con una gran centralidad. El problema que tiene el Partido Socialista desde el año 2000, el Partido Socialista perdió las elecciones en el año 96 y el año 2000 en el centro. Y renunció desde ese momento a presentar al país un proyecto mayoritario, como había hecho antes. Y dijo, yo me tengo que radicalizar ya a los extremos. Renuncio a tener un proyecto mayoritario, pero me voy a los extremos. Y eso fue el Pacto del Tinel. El Pacto del Tinel es el ejercicio de extremismo de la izquierda española encabezada por el PSOE a cambio de la deslegitimación del Partido Popular. Y a cambio de que efectivamente los frutos originarios del diálogo constitucional y de los pactos constitucionales pues se rompan. Y no solamente lo rompe los secesionistas, lo rompe también el Partido Socialista. Bueno, pues esa es la... Si a mí me dices cuál es un mensaje del último Congreso del Partido Popular muy importante, el de la centralidad. Otro muy importante, el de la mayoría nacional que trascienda nuestras siglas. Y otro muy importante es España y la libertad. O sea, tenemos que reconstruir la nación, reconstruir el Estado, recuperar las instituciones, devolverles su funcionamiento, volver a la lealtad constitucional y al diálogo, volver al espíritu de hacer cosas comunes. Tenemos que hacer esas apelaciones para hacer el país viable y posible. Totalmente. Y decía el presidente Aznar, esta fiesta del cupo separatista la pagas tú. Y si alguien la paga especialmente son los ciudadanos de Baleares. Somos la segunda comunidad aportadora neta al sistema, solo por detrás de Madrid y por encima de Cataluña. Y ante esta situación, hoy hemos tenido la secretaria de Estado de Turismo diciendo que lo que tenemos que hacer, que lo que tengo que hacer yo como presidenta y lo que tiene que hacer mi gobierno es aprovechar, ha dicho literalmente, esta ventana de oportunidad que nos abre el cupo separatista para sumarnos también a pedir lo mismo para Baleares. Esta es la receta de quien está en el gobierno de España, que ya es indistinguible, lo decía muy bien el presidente Aznar, de un separatista más o de un independentista más, porque hoy es la secretaria de Estado diciendo no, lo que tiene que hacer Proench es sumarse a esta cuestión y pedir lo mismo para Baleares. Evidentemente es un discurso... Es que antes se podía decir, algunos decían, yo nunca lo he dicho, porque no era verdad, que Sánchez estaba sujeto a chantaje. No era verdad. Estaba haciendo lo que quería hacer. Segundo, luego se ha dicho que bueno, que Sánchez tenía que pagar precios para gobernar y que Sánchez era cómplice. No. Ahora son y es el jefe de esa banda. Cuidado. Es el jefe de la banda que quiere acabar con esto. Y quiero decirte otra cosa de la manera más clara posible. Que nadie piense que si salta por los aires la Constitución, el Estado de Derecho o el respeto a la ley en España, eso no afecta a la convivencia entre españoles. O sea, si alguien cree que se puede liquidar la unidad de España sin que eso afecte a la convivencia entre españoles, está equivocado. Eso no existió nunca. ¿Por qué? Porque esa es la garantía fundamental de la convivencia entre españoles. Y por eso se hizo la Constitución, para garantizar la convivencia entre españoles que en otras épocas de nuestra historia, desgraciadamente, no tuvimos. Una Constitución, evidentemente, que nos sigue representando y que nos sigue protegiendo, ¿no?
una Constitución, se decía, lo decía muy bien el presidente Aznar antes, que no es verdad que ya no dé más de sí, porque precisamente es la que constituye este Estado autonómico y estos derechos y libertades que nos dimos entre todos, ¿no? Pero en la intervención inicial, cuando el presidente Aznar nos hablaba, ¿no?, de cómo llegó al gobierno y cómo dejó el gobierno, de estas cifras económicas, de esta reducción de déficit, de esta reducción de deuda, de esta creación histórica de empleo que se produjo estos años en España, de este empleo para mujeres, esto sí, presidente, es igualdad. Esto sí es igualdad en libertades, igualdad en derecho para las mujeres. Estas cifras que ahora pues, se nos antojan, ¿no?, como algo lejano. ¿Cómo ve el presidente Aznar la situación económica de la España actual y cuáles son los retos económicos que tenemos a corto y medio plazo? Tenemos muchos retos. Yo quiero decir que hablando de cuestiones importantes, nosotros no tuvimos nunca un discurso ultrafeminista, radical y confrontacional, pero simplemente hacíamos a Luisa Fernanda presidenta del Congreso de los Diputados, ¿no? La primera mujer que lo fue, ¿no? Que por cierto, en esa época en el Senado había otra mujer, que era Esperanza Aguirre. A su lado está otra mujer, que ahora es secretaria de la mesa del Congreso, me agarro, pero fue la primera, y muy buena, por cierto. Y muy buena. Pero ya que ya hablamos de eso, no te quiero decir en comparación con la actual. ¿Cuál era la cuestión? La cuestión es la que tú quieras, presidente. Yo había introducido el tema económico de qué reformas serían necesarias para volver a la robustez y a la solidez. ¿Cómo hacer un país? La sensación que tenemos en líneas generales españoles es que España es un país que ha dejado de funcionar. Que ha dejado de funcionar como funcionaba. ¿Por qué? Porque para que los países acaben funcionando tienes que cuidar las cosas. Entonces, nunca se han pagado en España tantos impuestos como se pagan ahora. ¿Sí? Entonces, aquí sobre todo el trabajador medio, el empleado medio, el empresario medio, está literalmente fiscalmente triturado. Es una trituración. Segundo, nunca España había estado tan endeudada. Tenemos el 106 o el 107% de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto, sobre nuestra riqueza. O sea, debemos más de lo que producimos. Y eso habrá que pagarlo. Tenemos un déficit del 5 y pico por ciento, o del 3%, que eso alimenta efectivamente la deuda. Tenemos compromisos internacionales como invertir más en seguridad y defensa, que buena falta nos hace y que tenemos que hacer. Tenemos unos sistemas de bienestar que hay que procurar mantener y mejorar, pero hacerlos viables, hacerlos posibles. Entonces esto hay que ponerlo encima de la mesa. Uno dice, ¿ve usted por qué muchos trenes ahora que antes llegaban puntuales ahora no llegan impuntuales? O los aviones, otras cosas, pero sobre todo en muchos casos de infraestructura. Por una razón. Porque hay una cosa que se llama mantenimiento. Y tú puedes hacer cosas, algunas muy buenas, y no ocuparte de que luego tienes que tener dinero para mantenerlas. Y una vía de tren de alta velocidad cuesta mucho dinero mantenerla. Y tienes que administrar bien para tener mucho dinero, para tener el dinero para mantener. Eso es la diferencia. Y eso, ¿estamos hablando de eso? ¿O estamos hablando de las autovías? ¿O estamos hablando de lo que se quiera? Entonces, en eso, para evitar otras cuestiones, y eso habrá que hacerlo una vez, evidentemente,
llegó al gobierno con todas sus prioridades, es poner las cuentas encima de la mesa y decir, mire usted, esto es lo que hay. ¿Y con esto qué hacemos? Porque si tú sumas todo lo que tienes que pagar por un lado, por ejemplo, en las pensiones, y sumas todo lo que tienes que pagar de deuda, y sumas un poco de la sanidad, y sumas un poco de educación, dices, ¿y aquí qué me queda? ¿Qué me queda? Bueno, pues todo eso lo tienes que recuperar. Tienes que articular una política, en mi opinión, una política muy activa que signifique más crecimiento, pero tiene que crecer más liberalización y más oportunidades de trabajo para la gente. Y luego la gente se tiene que dar cuenta, el ciudadano se tiene que dar cuenta que con todo eso tenemos que afrontar el futuro. Y afrontar el futuro no lo podemos afrontar el futuro indefensos ni inermes tampoco. O sea, la deslealtad de este gobierno llega y de este personaje que está al frente del gobierno, llega a tal envergadura que va a una cumbre de la OTAN, firma que España tiene que invertir con todos los demás, sale de la cumbre de la OTAN y dice que no lo va a cumplir. Y todos los demás dicen, bueno, ¿cuál es el problema? No, el problema no es que sea un cara dura. El problema es que España deja de ser fiable. Claro. Entonces, ahora, una de las cosas básicas que existen, y voy a poner un ejemplo que existen en las cuestiones de seguridad e inteligencia, es no compartas inteligencia y seguridad, cuestiones de seguridad, con empresas que pueden servir al adversario. Bueno, pues el Comité de Inteligencia de los Estados Unidos acaba de decir, literalmente, España está jugando con fuego. ¿Por qué? Porque hemos puesto la información reservada de la Judicatura, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional al servicio de una empresa china. Y la empresa china depende y reporta al Partido Comunista Chino. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Que España deja de ser fiable. Entonces, es tal el cúmulo de cosas que tenemos que recuperar que solamente un gobierno fuerte y solamente líderes con capacidad de entender la envergadura histórica que tienen por delante van a ser capaces de afrontarlo. ¿Los hay capaces de afrontarlo? Sí. Lo que yo quiero es que que haya una gran mayoría de ciudadanos que comprendan que también dependen de ellos. Es que lo curioso, lo paradójico de este gobierno es que mientras otorga un cupo separatista, mientras predica esto del Estado federal o el Estado plurinacional, que ni ellos mismos yo creo que muchas veces saben qué significa, lo que practica con las comunidades autónomas es un centralismo jacobino. Es una invasión de nuestras competencias y es este intervencionismo, no solo en materia fiscal, no solo en la vida de los ciudadanos, sino también un intervencionismo en las propias comunidades autónomas y una deslealtad institucional jamás vista, ¿no? Hablábamos de la presión fiscal. Hoy hace 2 años que el Gobierno de las Islas Baleares aprobamos la primera reforma fiscal de esta legislatura. Llevábamos 10 días en el Gobierno y celebramos estos 10 días pues aprobando una reforma fiscal, aprobando la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Y hoy que el vicepresidente Ibicenco, el vicepresidente económico, ha hecho balance, pues en estos 2 años hemos ahorrado más de 800 millones de euros al conjunto de los ciudadanos de Baleares. En cuanto al impuesto de sucesiones y donaciones, más del 95%, más del 96%, son herencias inferiores a 1 millón de euros. Entonces, a quien estamos beneficiando es a las familias, a la gente de aquí y a las rentas medias que estaban totalmente asfixiadas. El pacto con ella, que es tan cómplice como Sánchez de todo lo que está pasando, que te dice el pacto con ella, es que
si eso sale adelante, lo que quieren es que además no quedarse con lo tuyo, sino que no puedas hacer lo que dices. Que por eso digo, de este centralismo. no solamente lo vas a parar, sino que más no puedes hacer lo que estás haciendo. Es que este pacto con ella, el que la secretaria de Estado cree que quiere que nos sumemos, porque dice que es tan beneficioso para Baleares, lo que se traduce para los ciudadanos de Baleares es no solo en no poder bajar impuestos, sino en subir los impuestos a las familias de las rentas. Por ejemplo, tú o Isabel Díaz Ayuso decís, nosotros estamos dispuestos, nosotros vamos a dejar de aportar a la solidaridad, excepto si nos hacéis todo lo que digamos. Eso es. Pues eso es lo que te está diciendo ella y Sánchez. Nosotros dejamos de aportar solidaridad, excepto todo lo que digamos. ¿Y qué le dicen? Estamos dispuestos a hacer todo lo que digáis. Entonces, eso no es que sea cierto. Ya sabemos en la historia lo que significa el entreguismo, la cobardía, el apaciguamiento, el disparate histórico. Pensar que eso se puede articular como un proceso de normalidad es un disparate de tal envergadura, pues que pone en peligro, como he dicho, la propia estabilidad y la propia convivencia y consistencia entre españoles, ¿no? Pero todo eso es solucionable, todo eso es arreglable, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un país donde hay que explicar las cosas muy sencillamente, y hace poco tiempo yo veía un texto de un tipo que hablaba, un señor que hablaba sobre estas cuestiones, digo tipo en el sentido totalmente cariñoso, que explicaba muy bien el sistema de financiación autonómico basado en la LOFCA, con la que yo tuve algo que ver, porque entonces trabajaba en eso. Significa que hay un sistema de financiación que sirve, unos niños que sirven para financiar servicios públicos, o financiar bien servicios públicos, muy bien, y prestaciones, muy bien. Si una comunidad deja de pagar, las demás tendrán que pagar más. Es que no hace falta ser especialmente listo para eso. Y entonces que te salgan 18 ministros, secretarios de Estado, te daos el nivel de, digamos, de mentira y de absurdo en el que estamos en este momento. Pero se ha demostrado históricamente que cuando a España le das posibilidades, cuando el país tiene posibilidades, el país despega y el país sale. Pero hay que hacerlo. Hombre, nosotros al llegar al gobierno, la deuda pública en España es el 70%, que ya la quisiéramos ahora. Cuando nos fuimos era el 38%. Ahora estamos en el 106%. Es que son cosas y tú dices, oiga, mire, usted ¿qué hace con el dinero que tiene? Además de malgastarlo, pues, ¿qué hace con el dinero? Bueno, esas son las cuestiones. Y hablaba el presidente Aznar antes de un tema trascendental para cualquier país, para cualquier democracia liberal, que es la política exterior, que son los socios internacionales, ¿verdad, presidente? ¿Cómo ves en este sentido el gobierno de España? ¿Quiénes son nuestros aliados? Porque la verdad es que lo que estamos viendo, por ejemplo, en estas islas, especialmente la isla de Ibiza y Formentera, es una política exterior que nos está perjudicando a nivel, por ejemplo, de la llegada masiva de inmigración irregular a nuestras costas. Somos frontera sur de Europa, no vemos política de inmigración, pero más grave todavía, no vemos política exterior, no vemos que ni siquiera el gobierno de España se ha tomado en serio en Europa y pueda pedir los recursos europeos que necesitamos unas islas como las nuestras, ¿no? ¿Quiénes son nuestros socios y a dónde vamos en política exterior? Estamos donde no debemos, ¿no? Estamos donde no debemos. Y ya he puesto el ejemplo antes de lo que dicen desde el punto de vista de seguridad e inteligencia, ¿no? Pero nosotros estamos en una relación plana totalmente con los Estados Unidos, en una influencia mínima en los asuntos europeos, en los sitios equivocados, en el lugar equivocado en Iberoamérica y en el lugar equivocado en el Medio Oriente. Entonces, pues estamos donde no debemos, y cuando estás cuando no debes, pues evidentemente pierdes oportunidades, ¿no? Por cierto, que hablando de ver cosas, si habéis tenido la oportunidad, o alguno tiene la oportunidad en Movistar Plus de ver un documental que se llama Perejil, yo lo recomiendo ese documental, porque explica algunas
explica, hombre, cómo se deben hacer algunas cosas que tienen que ver con el interés nacional y con la política exterior de España. Asumiendo los riesgos que hay que asumir, pero haciéndolo. Pero España tiene que ser muy claro de el mundo de hoy, Marga, el orden en el que hemos vivido hasta ahora, el orden internacional se ha terminado. Por distintas razones. Porque los Estados Unidos no quieren seguir con ese orden y porque otros países como Rusia, como China, como Corea del Norte, como Irán, retan ese orden. Y porque por primera vez en su historia los Estados Unidos tienen un rival que le puede desafiar, que es China. Y tú tienes que estar en algún sitio en eso. ¿Y cuál es tu sitio? Entonces yo creo que una buena política occidental es la de no romper las alianzas como se está haciendo ahora, sino reconfigurar las alianzas. O sea, la alianza atlántica tiene que ser más estrecha y más fuerte que nunca. Y ahí no debes fallar. Y además no debe ser solamente una alianza entre Europa y América. Tiene que ser una alianza que se extienda a los países del Indo-Pacífico, del Pacífico, porque allí tienes unos riesgos muy grandes. Y por tanto es una alianza que se extienda a nuestros socios japoneses, a nuestros socios coreanos, si es posible también a nuestros socios indios. La alianza energética tiene que existir también, porque tenemos en Europa la amenaza de una guerra en Ucrania y las dificultades del abastecimiento energético. Y en el mundo de hoy, se ponga mucha gente como se ponga, la gran alianza energética tiene un nombre que es un nombre nuclear. En España estamos discutiendo y estamos jugando con cerrar el 20% de nuestra energía nuclear, cuando en todo el mundo lo que se está haciendo es expandir la energía nuclear. Y cuando al final de esta década China va a ser el primer país nuclear del mundo. Bueno, la tercera alianza tiene que ser una alianza de comercio. No más barreras, no más tarifas. El libre comercio es esencial. Y para participar en el libre comercio entre alianzas, entre aliados, tienes que ser un aliado fiable. Si dejas de ser un aliado fiable, pues no participas en el libre comercio entre aliados. Entonces, ¿eso es un cambio de la política actual? Sí es un cambio de la política actual, pero es un cambio de la política actual a una mucho mayor seguridad. Y en el caso de España, a una mucha mayor presencia y una mucho mayor influencia que la que tenemos en este momento en el mundo. España lo tuvo. Y cuando tuvo que decir, cuidado, que aquí estamos y por aquí no pasamos, lo dijo. Pero cuando dijo también, oiga, nosotros contribuimos cuando se nos pide una contribución, lo hacemos. Y nosotros, si pedimos solidaridad, damos solidaridad, también lo hacemos. Pero no te sitúes en el territorio equivocado. Porque si estás en el territorio equivocado, tienes todas las de perder. Y vamos acabando ya, me parece que vamos un poco fuera de tiempo, pero hemos analizado pues, desde el punto de vista político, que sin duda es el más importante ahora y el más preocupante y el primero que habrá que recuperar, devolver las instituciones a los ciudadanos, porque las instituciones al fin y al cabo pertenecen a los ciudadanos y no al secuestro al que están sometidos en este momento desde el Congreso de los Diputados, pasando por el Poder Judicial o por la Fiscalía, ¿no? Hemos hablado de economía, hemos hablado de un poco de la historia de este país, que es la historia del Partido Popular, del posicionamiento político que debe tener el Partido Popular. Hemos hablado de la gravedad, ¿no? En estas horas graves que diría que estamos viviendo ahora en España. Pero, presidente, ¿podemos ser optimistas? ¿Podemos ser optimistas de que el cambio de ciclo se acerca, de que vamos a salir de esta situación, de que vamos a conseguir revertir y pasar página del socialismo como hiciste tú hace casi 30 años? Debemos ser lúcidos. Más que poder ser optimistas, debemos ser lúcidos. Y ver la realidad de frente y confrontarla y resolver la situación. ¿Tenemos capacidad para hacerlo? Sin duda ninguna. ¿Tiene capacidad el país para salir adelante? Sin duda ninguna. ¿Tenemos posibilidades y tenemos los mimbres para recuperar
la nación, el Estado, las instituciones, nuestro futuro económico y social, nuestra presencia internacional, tenemos. Pero hay que ponerlo en marcha. Y hay que hacer todo lo que hemos hablado aquí previamente para hacerlo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el optimismo y el pesimismo son varias medidas. Normalmente siempre dicen, un optimista es el que, por ejemplo, en términos de seguridad, un optimista es el que siempre se cree que no hace nada y te acaba metiendo en un lío. Un pesimista es el que piensa que puede pasar algo y toma algunas decisiones. Lo que importa es no ser ni pesimista ni optimista, sino, como digo yo, ser lúcido, entender bien dónde estamos. Si sabes dónde estás, es cuando puedes decidir qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Ojalá los españoles, que es lo que yo pido, y pido aquí, acertemos en eso. Y luego estoy seguro que sabremos hacerlo, el qué y el cómo. Y entonces, ojalá eso lo podamos compartir entre todos con un gran éxito. Y ojalá tú, Marga, sigas teniendo grandes éxitos, que los vas a seguir teniendo aquí para todos los ciudadanos de las islas. Interesante. Hay un nieto mío que dice que parece que a veces que hablo enfadado. Yo no estoy enfadado. Estoy muy preocupado. Probablemente más que nunca. Así lo quiero decir. Pero yo soy castellano y entonces hablo castellano viejo. Y entonces hablo como un castellano viejo, pero no estoy enfadado. Estoy muy preocupado y en tu caso encantado de estar aquí, Fer. Pues muchísimas gracias, presidente, por esta conversación, por tu tiempo, por tu generosidad siempre con el partido, por compartir esta preocupación, pero también por regalarnos esta lucidez de la que hablabas y de la que pedías, y por reivindicar, ¿no?, los valores del Partido Popular, los valores del Partido Popular que son este Partido Popular amplio, este Partido Popular generoso, este Partido Popular, ha dicho el presidente Aznar, que sobrepasa las propias siglas, este Partido Popular que tiene que ser el partido que mejor se parezca a los ciudadanos, porque solo así seremos el partido de la mayoría de los ciudadanos. Gracias por reivindicar el liberalismo dentro del Partido Popular, esta libertad que también va acompañada, como no puede ser de otra manera, de esta responsabilidad individual que tenemos que ejercer y que tenemos el derecho de ejercer todos los ciudadanos. Esta libertad que es también, esta libertad individual, la clave de la convivencia. Yo siempre he dicho que el colectivismo es el primer paso para enfrentarnos unos a otros. Primero te colectivizan mujeres, hombres, ahora comunidades autónomas, propietarios, inquilinos, unos contra otros. Primero te colectivizan para después enfrentarte, ¿no? Entonces, reivindicar esta libertad individual es imprescindible y reivindicar también esta centralidad, reivindicar este sentido común, este seny que diríamos nosotros aquí, que es imprescindible, ¿no?, para poder representar a todos, pero algo más importante que ha dicho el presidente Aznar, para recuperar la confianza que es imprescindible para avanzar, la confianza no solo en nuestros representantes, sino en las propias instituciones y también, algo muy importante, esta fiabilidad a nivel internacional, estas alianzas a nivel internacional en un mundo global y globalizado en el que sin duda España debe reclamar su papel protagonista de nuevo. Gracias, presidente Aznar, por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Sigan Yallela.